Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? ¿Se escucha? Estamos esperando al colega. ¿Se escucha todo bien? Ahí sí. Sí, ¿todo bien? Perfecto. Sí. Vamos a esperar un minuto que se sume la gente. Estamos sumando acá a 12 personas. La idea de hoy día es netamente hacer una pequeña actualización en época de confinamiento y vamos a mantener una tónica de aproximadamente 30 a 40 minutos de hablar sobre la tendinopatía y las cargas de entrenamiento en cuanto al proceso de recuperación y al retorno deportivo. Eh, Esto lo voy a hacer acompañado de mi amigo y colega Oscar Lascano, eh, kinesiólogo diplomado de rehabilitación cardiometabólica de la Universidad de Chile, eh, practicante de concepto Mulligan y actualmente un diplomado terminando, diplomado en kinesiología temporomandibular, sé que no me equivoco, ¿no? Claro, en rehabilitación maxilofacial. Perfecto. Sí. Parezco comentarista deportivo. Pedro Mercuro. Vamos a transmitir el partido, entonces. Entonces, la idea es que desde antes de ayer emitimos un montón de preguntas y encuestas para que nos dieran a conocer sus inquietudes acerca de la tendinopatía de extremidad inferior principalmente en el deporte. Entonces aquí le voy a dar la palabra a Oscar, dicen que es el mejor kinesiólogo del Valle de la Concagua. Aquí, adelante, Oscar. Gracias, amigo. Bueno, yo a mis seguidores entonces les presento a Miguel. Miguel, bueno, hemos estudiado casi lo mismo, o sea, tenemos el diplomado en rehabilitación cardiometabólica, también practicante del concepto Mulligan. La gran diferencia se hace en que Miguel está terminando o dice que está terminando el magíster en medicina deportiva. Eso dicen. Eh, Eso dicen, nadie lo sabe. Eh, bueno, yo por lo menos acá en los Andes trabajo un poquito más con rehabilitación musculoesquelética en general, con deportistas también, pero también con personas que han sido operados, que han sufrido alguna patología, que tienen algún proceso de trauma previo y que eso los llevó a consultar finalmente con algún traumatólogo en primera instancia y después son derivados a terapia kinésica. Yo creo que desde la parte experiencia como de deporte propiamente tal, eh, Miguel tiene por lo menos un poquito más de experiencia en cuanto al running, pero podemos ir complementando bastante bien las lesiones que son más frecuentes y podemos ir conversándolo ahí a lo largo de esta transmisión. No sé si quieres partir tú con alguna de las preguntas que tienes o te tiro una yo primero. Tengo aquí como 6 o 7 que me dejaron en la publicación del otro día. Perfecto. Mira, yo creo que gracias por la presentación. La idea, como decía Oscar, más que todo hablar netamente de las tendinopatías, que es un gran tema y que particularmente me apasiona. Eh, y partir, como dice Oscar, con las preguntas que nos enviaron en cuanto a los trabajos desde ayer antes de ayer que estuvimos haciendo en Instagram con las encuestas. Así Sí. que partamos con alguna pregunta y vamos viendo el abordaje para no aburrir a la Ya, gente. ya. Igual la idea es que los que están viendo la publicación puedan ir también eh, haciendo algunas preguntas que podamos ir resolviendo de por medio, porque tenemos un cierto pool de preguntas acá, pero si alguien tiene alguna duda de por medio, ningún problema en que la haga. Que sea Eh, interactivo. claro, la idea es que sea interactivo, que puedan ir participando. Miguel, mira, acá
Pablo Báez, que es un reconocido practicante de trail running, por lo menos a nivel nacional, seleccionado El, nacional de el de la Concagua. eh, exactamente. Él me dejó una pregunta que me parece que es un poquito bien general y que podemos utilizarla como para ir entrando en el tema. La pregunta de él era que después de una competencia, ¿cierto? Pensando en una competencia más o menos intensa, superior a unos 21 kilómetros, Sí, ¿sería más recomendable realizar un masaje de recuperación o un trote activo o hacer una recuperación más activa? ya. Eso es Que, en un contexto de no lesión. claro, sí, 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 de cualquier lesión posterior a algún entrenamiento, o sea, posterior a alguna competencia intensa. Perfecto. Mira, desde el punto de vista, ¿te parece que doy mi opinión de lo que hago actualmente y después te doy la tuya que lo ves allá? ¿Ya? Sí. Desde el punto de vista acá en Centro en Viña, que particularmente vemos más deportistas, especialmente corredores, eh, siempre mi postura va a ser que el ejercicio va a ser la madre de todas las terapias. El Ya, ejercicio y ya, lo demás va a ser complementario en cuanto a la rehabilitación funcional. Por lo tanto, para mí un entrenamiento intenso o un trabajo de lo que es una competencia se somete a una intensidad mayor el deportista, por lo tanto, posterior al trabajo, muchos hablan de lo que es el ácido láctico, que comúnmente no se claro, acumula en músculo, sino que es el lactato que se utiliza como energía, que hay que legificar esos conceptos. ya, El masaje posterior netamente contribuye a una recuperación más activa, complementaria, no es tan ya, necesaria. En cuanto al trote activo que habla este chico que nos mandó la pregunta, eh, ujú, puede ser una recuperación, un descanso total sin trote, o ya, llevarlo netamente a un trabajo de regenerativo que no va a tener un impacto y a nivel de sangre va a tener un nivel de lactato entre 1 a 2 milimoles, hablando desde el punto de vista fisiológico. Y ese 1 o ya, 2 milimoles no tiene un impacto mayor en cuanto a lo físico, por lo tanto podría ser una recuperación, pero la recuperación total y la más importante, hablamos sobre el sueño, que es lo más importante que puede tener un deportista post competencia, el dormir bien y la nutrición. La nutrición también tiene un rol fundamental en la recuperación. Esos son como mis puntos principales, más que la masoterapia post competencia, que sirve pero complementaria. claro. Sí, te entiendo el concepto. Yo, por lo menos, yo que trabajo con él y lo he visto después de las competencias, tratamos generalmente de hacerlo lo mismo, una recuperación más activa, generar que el propio cuerpo, por una respuesta fisiológica natural, vaya recuperando todo este proceso traumático que genera finalmente en el cuerpo, porque posterior a una competencia hay un montón de daño muscular, un montón de desgaste metabólico a nivel renal, a nivel de hígado. ¿Sí? Es totalmente necesario que el cuerpo lo recupere de la manera más natural posible. Sí. Eh, Eso con un masaje, claro, te puede ayudar, te va a ayudar como a soltar la carga, pero no es la solución más óptima. Yo suelo ocupar el masaje por lo menos cuando ya hay un proceso de contracción más prolongada en el tiempo. O sea, han pasado 2 o 3 días y persisten las molestias. Y persiste la contractura, persiste el dolor muscular. Y si todo esto continúa durante un proceso más o menos largo de tiempo, ahí yo creo que es pertinente ya empezar a utilizar la masoterapia, las técnicas de facilitación, la fisioterapia que también nos ayuda un poquito, pero si no es el caso, o sea, si se puede hacer de manera más activa, yo preferiría que fuera de manera más activa también. Sí, mira, aquí Guti Kine nos complementa en cuanto al trabajo. Saludos a Guti, Saludos. que estuvimos el sábado en un live. Voy a tener la segunda parte de este sábado. Post competencia, la gente no toma los resguardos post maratón, sobre todo. Y es verdad, post maratón, los Sí, deportistas no dimensionan la recuperación que debe tener a lo largo del tiempo. Se estima, y
estiman incluso post-maratón hasta 2 meses de recuperación activa. O sea, incluimos el proceso de reinserción al entrenamiento dentro de la recuperación. Entonces, es súper importante la recuperación en este caso. Claro, o sea, pensando que son 2 meses que tiene el cuerpo de descarga y debería trabajar en descarga, yo creo que son muy pocos los que llegan a ese punto. O sea, tal vez solo Guti llegaría a ese punto. Que Guti claro. tiene un nivel de entrenamiento bastante alto y es muy metódico de entrenar, entonces son pocos los que yo creo que llegan a ese punto. Por ejemplo, acá, mira, en el mismo contexto, Vic, imagino que es Victoria, no sé, Villalba, habla en cuanto a la elongación. Te tengo la pregunta, en cuanto a la elongación en un deportista, ¿cuánto tiempo se recomienda? Y depende de la sesión de entrenamiento o el deporte. Ya. Yo creo que es independiente de la sesión, de la intensidad de la sesión, e independiente también del deporte. Tal vez según el deporte puede ir enfocado en un área o en otro un poquito más, pero yo creo que va sí o sí, ojalá elongaciones más o menos largas, o sea, estamos hablando de unos 30 segundos por lo menos, ¿Sí? por cada zona, por cada articulación, porque menos que eso ya está demostrado que no genera el cambio en la plasticidad del ligamento y del tendón que estamos buscando. O sea, estas elongaciones que a veces vemos entre medio en unas clases de Zumba, que son esas elongaciones de 10 segundos, que son cortitas, y que en realidad no traen el beneficio que uno podría llegar a esperar. Claro. Yo prefiero que sean pocas repeticiones de elongación, pero largas en el tiempo. O sea, 2 o 3 repeticiones por cada articulación, pero de unos 30 segundos por lo menos. Sí, y No sé le sumamos le sumamos también y agrego complemento a lo que dijiste, que la elongación, en cuanto se ha demostrado últimamente que la elongación post entrenamiento, post competencia, es la elongación estática de la que estamos hablando, 30 segundos, como decía mi colega. Antes de entrenamiento, ya está demostrado que no es necesario hacer elongaciones estáticas, no tienen la necesidad en el deporte, salvo en otro tipo de terapia. Eso en Sí, cuanto claro. al tipo de elongación. Mira, acá Nacho, no sé si te acuerdas de Nacho colega. Nacho, colega. Sí, Nacho colega, nuestro Nacho colega que nos hablaba de los consejos en cuarentena. Mira, esto lo hablamos el sábado, Nacho, así que no te vamos a hablar tú, no. No, esto hablamos en cuanto a los consejos a no perder tanto la capacidad aeróbica. Para no escaparnos tanto del tema que nos compete hoy día, como hablábamos el sábado pasado, netamente yo aconsejaría a tener una terapia y un trabajo de mantención de la actividad, más que buscar un objetivo, porque no tenemos objetivos principales en el deporte. No sé qué opinas tú, Oscar, en cuanto a eso. Yo creo que por lo menos en este periodo hay que ir viviendo el proceso día a día prácticamente. No podemos trazarnos un objetivo muy ambicioso, no sacamos nada con poder plantear un objetivo muy largo en el tiempo, cuando en realidad no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar un poquito aislados de la actividad física. O sea, el otro día comentábamos contigo, si no me equivoco, el estudio que salió que para correr tienes que estar por lo menos a 4 metros de distancia para no hacer contacto por gotitas con otras personas. O sea, si yo voy corriendo, independiente de todo el sudor que voy generando, la misma salivación que se va generando durante el trote, tiene un alcance de 4 metros a mi redonda. Entonces, llegar a poder correr a esa distancia de cada persona, yo lo veo bastante difícil en el corto plazo, en el mediano plazo inclusive. O sea, no me atrevería a dar una fecha del tiempo en el que va a estar esto, en lo que vamos a estar fuera de las competencias o fuera de cualquier práctica deportiva grupal, por lo menos. Sí, como hablamos al sábado pasado y comentamos este fin de semana los estudios, que bueno, cada vez que conozca, todos los fines de semana nos juntamos vía virtual a conversar algunos artículos. Sinceramente, lo que decía Oscar es verdad,
en tiempos de cuarentena no es necesario someterse a intensidades abruptas de entrenamiento. Ahí, como decía un auditor, Oscar, o sea, no, Diego Cabeza conversaba acerca del si recomiendan los hits. Bueno, los hits son trabajos intervalados que puede servir en este momento para buscar una mantención de la actividad. Y en cuanto a lo que decía Oscar del artículo de mantener ciertos parámetros de distancia durante este periodo, la OMS lo dijo, que no, por lo menos para que uno vuelva a entrenar de nuevo, de como estábamos entrenando antes, por lo menos va a pasar al otoño del 2021. Entonces hay que adaptarse, no a una nueva normalidad, sino adaptarse a un nuevo estándar de entrenamiento, que ahí imagino que se tienen que llevar consensos para encontrar una solución Claro. a la mantención del entrenamiento. Para que no Sí, yo desviemos creo del que tema. sí, yo creo que ese va a ser un tema largo y bueno, ahí queda mucho todavía por delante, así que con calma. Sí, Oye, tengo otra pregunta ya más relacionada con las tendinitis que me hizo Quintero Jennifer. Dice, ¿de qué forma podemos prevenir una tendinitis? súper. ¿Qué, Mira, qué recomendarías tú para prevenir? ahí entramos como ya a un tema netamente de introducción a la tendinitis. Bueno, partamos por el nombre. Generalmente el consenso actual es tendinopatía y lo dejamos así Claro. para clarificar y comencemos con la nomenclatura que debemos usar. Nosotros como kinesiólogos estamos buscando para que ustedes empiecen, los entrenadores, los deportistas, ocupemos los conceptos como corresponden. Entonces, por ejemplo, la tendinopatía actualmente se le llama así porque hay estudios que hablan de que el tendón netamente no tiene una inflamación como tal, sino generalmente presentan algunos signos inflamatorios, pero no para llamarlo tendinitis. No sé si me explico. Entonces la pregunta que decía Jennifer, ¿y quién más? Jennifer y... Claro, sí. Jennifer y no me acuerdo quién más, pero Ya, Jennifer y era el esa. incógnito. ¿Cómo podemos prevenir las tendinitis? Sí, acá netamente la prevención viene enfocado a manejar las cargas mecánicas en el tendón. ¿Qué quiere decir esto? Que esta lesión estructural que va a generar, más que estructural, es una lesión relacionada a las cargas mecánicas. Por lo tanto, manejando y estabilizando las cargas mecánicas, ya sea en el deporte o ya sea en el... pregunta el programa, ya sea en el deporte o ya sea en el trabajo netamente laboral, la idea es manejar las cargas, manejar la ergonomía del sujeto para que no haya este desfase y esta pasada del umbral en el manejo. Claro, sí, de todas maneras. Acá, Oscar, mira, te hago otra pregunta. ¿Qué otra opción terapéutica para las calcificaciones, aparte de las ondas de choque, recomiendas en eso? Bueno, las calcificaciones van muy relacionadas con la tendinopatía. Claro, pues, pensando en un periodo en que ya una tendinopatía pasó a ser crónica, finalmente el cuerpo intenta compensar esta tendinopatía y va generando hay una osificación. Mira, nosotros por lo menos donde yo trabajo tenemos la posibilidad de contar con un equipo de ondas de choque, que es algo que hay en pocos lugares y que es bastante efectivo cuando hay una osificación, ¿ya? Si tú me preguntas por algo alternativo, que yo al menos haya trabajado, o sea, que yo haya visto por lo menos en la ejecución, porque estamos tratando de hablar desde la experiencia, no tanto desde la teoría, porque si nos basamos en los estudios, hay un montón de estudios que hablan de que la infiltración es lo mejor, de que otros hablan de que la onda de choque focal es mejor, otros hablan de que la radial es mejor. Entonces, es difícil que lleguemos a un consenso en ese tema. Pero en lo que yo por lo menos he visto es que con lo que evolucionan bien también con el MEP. Que tú trabajas con MEP, tú utilizas MEP. Con MEP yo he visto buenos resultados a pesar de que haya alguna calcificación. No es por un proceso, es un proceso diferente al de las ondas de choque, porque el de las ondas de choque lo que busca es romper la calcificación.
no se rompe de un día para otro, ni es como quebrar un diente tampoco, no. Va de a poquito bajando el volumen de la osificación que se haya generado. Pero yo creo que el MEP es lo que yo he visto por lo menos en pacientes in situ, que es lo que funciona bastante bien con un proceso ya más crónico de una tendinopatía. Sí, lo que decía Oscar, bueno, en cuanto a la experiencia clínica, como decía Guti, el MEP me ha funcionado bastante bien. La microelectrólisis netamente consiste en una aplicación en corriente, microcorriente galvánica, pero en el orden de microamperaje, de baja, de una amplitud menor. Esto de en forma percutánea mediante una aguja de punción seca. Es una técnica mínimamente invasiva y la idea es que yo someto al sujeto a buscar estas clasificaciones mediante algoritmos para una normalización del pH local de la zona y vamos ahí buscando, rompiendo esa adherencia en cuanto a las clasificaciones. Eso es como en definición más teórico del asunto del MEP. Y en lo clínico me ha funcionado bastante bien y sin que el paciente deje de entrenar. Eso es lo importante. Y ahí lo enlazo a la pregunta que hacía Vic Villalba, que no sé cuál es su nombre, que te me lo dice por ahí, para no decirle acá, ¿cómo es? Victoria Villalba. Victoria, que aquí lo relaciono con las cargas mecánicas. Acá las cargas mecánicas lo relaciono a las cargas de trabajo que yo le genero al tendón. Por ejemplo, un tendón de Aquiles, que tengo el soporte general del cuerpo en el tendón, en un deportista, en un corredor de 21 kilómetros. El corredor va trotando, le voy generando cargas constantemente, y esas cargas se van acumulando, y voy generando una carga que se llama carga acumulativa. Esa carga la voy sumando, y el tendón la va absorbiendo. El tendón, imaginemos que tiene un microchip de memoria y esa memoria va recibiendo toda esa carga que yo le voy generando en el momento y esa carga debo eliminarla en la memoria. Estoy haciendo la analogía, debo eliminarla de esa memoria y para eliminarla debo estabilizar esa articulación. Con estabilizar me refiero a fortalecer la musculatura, para hablarlo como más coloquialmente, y en segundo lugar, para eliminar esa forma de esas cargas mecánicas o esa memoria, debo también trabajar y recuperar en cuanto a los descansos. Y aquí vienen los descansos absolutos, el sueño, la nutrición y también la recuperación o la manoseada palabra de recovery en kinesiología. ¿Ya? Ahí que tenemos muchos implementos para relacionar estos famosos cariñitos que le damos a los pacientes. Eso en cuanto se quedó más clara la pregunta. Sí, yo creo que sí, de todas maneras, ahí se pudo complementar mucho mejor. Mira, tengo otra pregunta de Katy Leighton, que me había dejado también anotada. ¿Ya? Pero está un poquito más vinculada con el reintegro deportivo, que es otro de los temas que yo creo que podemos ir hablando en simultáneo, no es necesario saltarlo. Sí. Si es que existe algún tiempo, ¿cierto? Si los ejercicios son progresivos en el tiempo, los ejercicios de reintegro deportivo. Yo creo que más que establecer un tiempo, siempre hay una progresión. O sea, cuando estamos hablando ya del reintegro deportivo, siempre tiene que haber una progresión y siempre tengo que ir avanzando lo más cercano posible a la realidad deportiva en este caso, el paciente. La idea de poder trabajar con un progreso, yo, por lo menos, al menos yo en mi experiencia, trato de no trabajar con tiempos, sino que trato de fijar criterios un poquito más objetivos de evolución. Claro, sí, una lesión. Por ejemplo, si estamos hablando en alguna tendinitis de Aquiles, por ejemplo, prefiero que el paciente en este caso esté con un 70% menos de dolor, que tenga un rango de movimiento ya ojalá cercano al 80% de su movilidad normal de tobillo en este caso, y
que tenga una buena tolerancia a las cargas de ejercicio, en descarga. Una vez que ya cumple con esos requisitos, podemos empezar ya a trabajar en fase excéntrica, podemos trabajar, bueno, durante todo el proceso terapia manual, ¿cierto? Con harto glide, harta terapia de Mulligan, que funciona bastante bien. Sí. Y claro, más que establecer un tiempo definitivo para ciertas lesiones, prefiero que se cumplan ciertos criterios clínicos y según eso ir progresando e ir avanzando a mejorar la técnica del deportista en este caso y ir controlando las cargas de entrenamiento, que en eso tú tal vez manejas mejor el tema de las cargas. Sí, mira, concuerdo totalmente en todo lo que dijiste. Parecía que lo preparamos, pero en verdad esto está saliendo de manera todo improvisada. Así que Todo la verdad el que todo esto es en base a las experiencias clínicas que tenemos cada uno. Yo asocio netamente a lo que habla la máster en fisioterapia en el mundo en tendinopatía, que es Jill Cook. Jill Cook, sí. Jill Cook es, para que sepan, es una fisioterapeuta o kinesióloga, como se dice aquí en Chile, que habla netamente y se especializa en tendinopatía de extremidad inferior, en deportistas principalmente. Entonces, ella genera ciertos protocolos para comenzar la actividad, para retorno deportivo y ciertos protocolos de evaluación. Uno de ellos es no acortar los tiempos de rehabilitación. Entonces, como decía Oscar acá, como decías tú, que no te enfocas con un tiempo, por ejemplo, ya 3 meses vamos a estar, y si paso los 3 meses recupero. Algo así, claro, como lo decía el ministro Mañalich, 14 días y se recupera la persona. Y queda inmune, claro. Y queda inmune, claro. Acá, ese fue el comentario del político del día. Acá, netamente, los procesos de rehabilitación se van a restaurar de acuerdo a las propiedades de la fuerza del tendón, volvemos a repetir, las cargas mecánicas del tendón. Claro. Entonces, yo le sumo a eso que debemos tener en consideración varios aspectos, que aquí muchas veces se cae en el error de pensar de que los exámenes complementarios pueden ser el método de evaluación y se deja de lado lo clínico. Entonces aquí Oscar hizo un muy buen ejemplo de lo clínico, pero acá Jill Cook especifica que los exámenes clínicos nos sirve como método de evaluación. Me explico. Tengo una resonancia de iniciación en el cual el médico traumatólogo mandó para evaluar y determinar el diagnóstico médico. Llega el kinesiólogo, como diagnóstico, ejecutamos el diagnóstico kinésico, evaluamos y comenzamos a trabajar el tendón. Comenzamos a trabajar y luego de ese trabajo no está bien que pidamos otro tipo de resonancia o que el médico pida resonancia, porque esos métodos de evaluación puede que el tendón a nivel de examen aparezca lo mismo. Eso especifica Jill Cook, que aparezca el mismo grado de lesión estructural en el momento de la lesión. Entonces, el mejor método de evaluación es como dice Oscar, lo clínico. No sé qué opinas tú de eso, Oscar. Claro, sí, de todas maneras va relacionado. La parte clínica, yo creo que siempre va como prioridad, porque sí, lo que finalmente nos estamos enfrentando día a día, no nos estamos enfrentando ante algún examen, ¿cierto? Mira, tengo otra pregunta que me parece interesante. Dime. Para terminar el tema en cuanto a la base del tratamiento, y ahí lo sumo lo que dice, a lo que decía Guti, a lo que decía otra chica que habló por ahí, que la base del tratamiento en el final es el trabajo con ejercicio, la terapia no invasiva. Jill Cook es una corriente, nunca es necesario dejar todo de lado. Jill Cook es una corriente. Hay corriente argentina que habla de MEP, hay otra corriente que habla de la electrosis percutánea como el EPI. Entonces tenemos harta arista que nadie es dueño de la verdad, pero todos tienen fundamentos sólidos. Y el más sólido hoy en día es lo que dice Jill Cook. Jill Cook habla que
son las terapias invasivas, sino son los ejercicios. Entonces, en cuanto a los ejercicios, es necesario que su kinesiólogo, sea yo, ojalá Oscar, y si no somos nosotros, Puede ser. que busque que no prescribir ejercicios incorrectos, que la base de tratamiento es esa, prescribir los ejercicios adecuados, el principio de individualidad de la persona. O sea, una mujer de 30 años que pesa 100 kilos no es lo mismo que una persona de 25 años que pesa 50 kilos. No hablamos de la misma persona, no hablamos de la misma carga. El principio de individualidad, el principio de la progresión de entrenamiento, como hablaba Oscar, con isométrico, trabajo excéntrico después, y la adherencia del ejercicio, que para mí eso es lo más importante, que el paciente se adhiera el tiempo que sea necesario. Entonces eso puede ser 2 meses, como puede ser 5 meses. Claro, de todas maneras. Sí, es difícil establecer un tiempo. Mira, en cuanto a lo que tú, justamente una pregunta relacionada con lo que tú estabas hablando, que también otra paciente me consultó, que si bien que ya el tratamiento estamos hablando de que va a ser siempre con ejercicio, ¿cierto? Que estamos enfocándonos en el running, si el ejercicio en el running no lo podemos mantener propiamente tal, sino que tenemos que modificar un poquito la carga de ejercicio que está haciendo. ¿Qué ejercicios utilizas tú o qué otro deporte recomiendas tú para mantener cierto esta condición física que tiene el deportista y que por esta lesión no puede mantenerse en la misma intensidad que con la que venía entrenando anteriormente, pero que de todas formas tiene que mantenerse activo? Entonces, no sé qué deporte al menos estás trabajando tú o cuál sugieres tú que puedan practicar durante este periodo, durante el periodo que están durante en la fase más que todo de reintegro deportivo, porque cuando está la lesión más aguda tal vez es un poquito más difícil. Sí, mira, yo recomendaría el ajedrez. Recomendaría generalmente más que un ejercicio o más que un tipo de deporte aparte, recomiendo netamente someterse a una inspección del objetivo que yo voy a buscar en el deporte. Por ejemplo, si yo tengo una lesión importante, crónica, generalmente, aprovechando que Dani habla de la tendinopatía crónica, que ahí le vamos a comentar, la tendinopatía crónica, generalmente los tendones se vuelve un poco crónico en la mayoría de los casos. Entonces, requiere un tiempo mayor, en la cual se pierde la mayoría del tiempo, se puede perder un microciclo, incluso se puede perder macrociclo. Por lo tanto, el paciente debe mantener sus capacidades o intentar no perder tanto sus capacidades. Entonces, principalmente es buscar el objetivo, que el objetivo principal es recuperarse. El segundo objetivo es tratar de no perder o perder más lentamente las capacidades. Por lo tanto, más que buscar otro deporte, es someterse a lo que dice el kinesiólogo en ese caso, que en ese momento el kinesiólogo va a tener la palabra incluso igual o más que el entrenador al momento de recuperar. Entonces ahí cruzamos las líneas delgadas de qué hace qué. Por lo tanto, más que buscar un deporte, yo recomiendo buscar que el objetivo principal es recuperar y en consecuencia no tratar de perder los objetivos. Ya, sí, te entiendo la idea. Claro, yo por lo menos también lo trabajo buscando un poquito seguir con el objetivo principal, pero a la vez trato de ir complementando por lo menos con los pacientes que hacen una actividad que sea más aeróbica, que lo puedan ir complementando con bicicleta, por ejemplo, que es algo que tiene poca carga, poco impacto, ¿cachai? Y que es algo que pueden ir trabajando paralelo a la terapia, ¿cachai? Como en el mismo tiempo. Ahora ya en el ideal de los casos, en lo más óptimo, que puedan trabajar en piscina, pero no es la realidad del deportista chileno en general. O sea, hay poquito acceso a piscina o donde realizar actividad sin impacto. Entonces, yo por lo menos trato de enfocarlo por ese lado, de tirarle el lado deportivo hacia ese lado. Sí, y además que aparte de lo costoso que puede ser tener una piscina cercana o una piscina más desde el punto de vista terapéutico, Claro. también
no es la performance que va a tener el corredor. Entonces, Claro. la bicicleta como que se asemeja más. Yo también hago lo mismo, para tratar de mantenerla o tratar de perder lo menos posible lo aeróbico o el trabajo, Lo la aeróbico. capacidad aeróbica, trato de mantener la bicicleta. Mira, Claro. acá tengo una pregunta para ti, Oscar. Ya. Me A ver. pregunta si eres soltero. No, me pregunta, para retornar al deporte, ¿se debe cambiar la planificación con un programa adaptado? Mira, yo creo que va a depender mucho de la lesión. Va a depender mucho de la lesión, el tiempo que la lesión perduró, el tiempo en el que la lesión te dejó fuera del ritmo habitual de entrenamiento. Pero yo en lo personal preferiría que sí, que hubiese una planificación detrás. Ojalá el kinesiólogo que esté trabajando contigo se pueda comunicar con el entrenador y según eso ambos puedan planificar el retorno. O sea, que el entrenador te diga, mira, converse con el kinesiólogo, le diga, mira, yo tengo esta planificación, ¿qué crees tú que se puede hacer bajo esto mismo? Y bajo eso empezar a trabajar los dos en conjunto, por lo menos por un par de semanas, e ir controlando las cargas de trabajo, sobre todo en el retorno a la planificación habitual. O sea, Sí, poder por lo menos trabajar un par de semanas, un mes juntos en cuanto a la planificación y con eso poder llegar a buen puerto y que no tengamos que retornar después al proceso de rehabilitación porque nos apuramos mucho con las cargas en un principio. Yo creo que es algo que en el running está como empezando a profesionalizarse más ahora en Chile en general, pero de por sí es un deporte súper amateur en general. La mayoría lo practica porque le gusta correr, porque lo puede hacer en cualquier hora, no requiere gran implementación, pero bajo eso mismo hay que ser responsables también con las cargas de trabajo cuando nos lesionamos. O sea, sí, creo que ahí hay un proceso en el que el punto. hay que asesorarse por alguien que realmente sepa del tema y que el kinesiólogo que trabaja contigo te pueda ir acompañando, yo creo que es el escenario ideal. Sí, mira, acá Ignacio Allen comenta la siguiente pregunta. Por si acaso, entre paréntesis, estamos recopilando una pregunta que hizo Luz Roja y Américo, ¿Ya? que la estamos recopilando, me va a llegar aquí el fax. Ya. Oye, Vaya, parezco comentarista deportivo. Estoy sí, como Pedro Calcuro. Tú serías como el te Chapito Livingston. parecía un poquito lindo, eso sí, pero bueno. Ya está muerto. Bueno, no, pero grande Chapito. En esta materia, por la complejidad e importancia que aparentemente representa la conexión y la reprogramación de la actividad deportiva en el retorno de la lesión, debería idealmente existir una homologación de estos conocimientos y criterios entre el profesional que se rehabilita y el entrenador. De lo contrario, lo que se avanza por un lado se retrocede por el otro. Absolutamente, yo creo. Mira, voy a partir yo esa respuesta. Sí. En cuanto a lo que compete la interrelación, interrelación entre el kinesiólogo y el entrenador, es algo que acá en Chile todavía no se mantiene a raya. En otros países está muy avanzado, pero acá en Chile, y sobre todo en el amateurismo de running, de atletismo, Sí. todavía hay una distancia entre uno y otro. ¿Por qué? Por varias razones. Una, porque al kinesiólogo muchas veces no le creen. Otras veces se comete a traspasar la línea entre uno y otro, entre kinesiólogo a entrenador, entrenador a kinesiólogo, en ambos. Por lo tanto, y no hay una concordancia entre los conocimientos, incluso pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en la homologación de los conocimientos de ambos debe existir un criterio, y ese criterio es traspasarse esa información entre los dos entrenadores. Por lo tanto, la importancia de la unión y la conversación entre ambos entrenadores es fundamental. Yo tuve clase con un psicólogo que se llama Gilson dos Santos,
Dionisio dos Santos hablaba de las competencias profesionales en el deporte: psicólogo deportivo, kinesiólogo, entrenador, médico y una variedad de otros tipos de profesionales que acompañan al deportista. En ello, esto bajo estudio, habla que lo principal y lo que más pasa es que el entrenador sobrepasa las rayas. Aquí me puedo meter en polémica, pero eso es en cuanto a estudio, esto es objetivo, en cuanto a estudio, es un estudio. Sobrepasa las líneas de márgenes. ¿Por qué? Porque en el deporte amateur uno no tiene la capacidad, por ejemplo, no todos tienen económicamente para ir al kinesiólogo, por ejemplo. Solamente está el entrenador. Entonces el entrenador puede abarcar toda esta área, que incluso a veces lo puede hacer en el momento, pero en otras veces es necesario que otros profesionales tomen la rienda del asunto. No sé qué opinas tú de eso. Yo creo que tal vez tú cobras muy caro, por eso la gente no tiene acceso a kinesiólogo allá en Viña. Sí. Tienes que cobrar un poco más barato. Yo cobro más barato, así que van a tener que venir a atenderse a los Andes. No, acá, claro, pues, de todas maneras, y con todo el respeto que uno le tiene a los entrenadores, yo creo que es fundamental ir trabajando de la mano y entender que es por el bien común del deportista. Sí. Yo por lo menos he tenido buenas experiencias con entrenadores, no en running, lamentablemente no en running, sí en otros deportes, en kayak, con triatletas, con otros deportistas, sí he tenido súper buena relación con los entrenadores, que finalmente entienden que parte importante de lo que ellos hacen es que el deportista no se les lesione. Entonces, también van contribuyendo al trabajo que hace uno como kinesiólogo, pero sin duda tiene que ser un trabajo complementario y hay que entender que los dos buscan lo mismo. Así que sí, como eso, como que queda ahí en el grabado, que el trabajo complementario es fundamental, ninguno es más que otro. De hecho, los dos cumplen funciones totalmente diferentes y sí, más que, como decía Rodo ahí, que el kinesiólogo busca rehabilitar, también busca prehabilitar, que es trabajar en prevención incluso. Y el entrenador tiene las funciones especificadas. Por lo tanto, este entrenador y el kinesiólogo, en este caso, el entrenador y el kinesiólogo, es importante que se lleve un consenso. Y por acá, por ejemplo, llegando a lo que decía Victoria, que en cuanto a los entrenadores, no, acá, por ejemplo, acá en Viña, Victoria, yo he tenido muy buenas experiencias. Generalmente, la mayoría de los casos ha sido buena experiencia con los entrenadores, que los entrenadores incluso me preguntan por sus atletas. Yo diría que con todos los que me relaciono, me llevo bien y tenemos buena relación y son súper respetuosos con mi trabajo, y yo con ellos. Y los que no hablo no es porque no hablamos, no, netamente porque no les... Pero eso es como en cuanto a los entrenadores, pero la mayoría son muy respetuosos, pero falta ese avance de complemento, que yo creo que sí, poco a poco se está trabajando. Yo creo que no entremos en detalle en tu relación con los entrenadores. ¿Te llegó el fax con la pregunta, no? Sí, me llegaron los fax, aquí están. Mira, los que unas preguntas por un tema de tiempo, nos va a alcanzar esa última pregunta porque ya estamos como llegando al tiempo y se nos va a cortar. Sí, mira, tengo una pregunta acá y una pregunta acá. Mira, acá Luz, no sé si está Luz por ahí. Luz. ¿Ya? Mira, acá, espérate, Américo, llego acá. Américo Duarte nos dice una frase que quedó en la primera vez que me visitó, que nuestro trabajo es que él continúe entrenando. Esa es una gran verdad. Mira, y a propósito, acá don Américo también nos preguntó delante que si la tendinopatía en los corredores se produce por una mala postura. ¿Qué opinas tú? Yo creo que la mala postura por sí sola no te va a generar una tendinopatía. Lo que sí te puede hacer
tener una predisposición a la lesión. Si tiene un valgo dinámico de tobillo que sea grotesco, que incluso llegue a deformar las zapatillas, probablemente te va a generar o te va a llevar a tener mayor incidencia a tener alguna tendinitis aquiliana, por ejemplo. Pero es una predisposición, es un factor que te predispone a esa lesión, pero no es que necesariamente va a depender de eso. O sea, puedes depender parte de eso tu lesión, y en otro punto puede ser las cargas de trabajo, otro punto puede ser el trabajo previo de estabilización que tú hiciste. Muchas veces se habla de la estabilización del core, ¿cierto? Para las lesiones de columna, pero también hay ejercicios de estabilización de tobillo, de estabilización de rodilla, que son fundamentales mantener en el tiempo para evitar que lleguemos a esta condición. Yo creo que la gran mayoría, por la forma del pie, ¿cierto? Por el tipo de calzado que usa, puede generar una predisposición a una lesión, pero si a eso le sumamos que tiene unas cargas de trabajo excesivas que no son bien manejadas, no hace trabajo de estabilización ni de flexibilización de cadenas posteriores o anteriores, te lleva eventualmente a la lesión. Entonces, yo creo que no se le puede echar la culpa a una cosa, pero sí te puede predisponer un poquito a que te pase. Sí, sí, es verdad, eso es lo que dice Oscar. Yo creo que eso yo no voy a complementar en ese tema, en esa pregunta, porque lo ejemplificaste y lo definiste súper bien. Mira, la otra pregunta, Luz, no está Luz parece. Luz preguntó por el protocolo antes de iniciar una actividad física efectiva, sobre todo en ambientes pequeños y poco espacio, como se da actualmente. ¿Te respondo yo? Ya. Mira, si quieres, yo lo respondo en parte y tú complementas. Yo siento que dar un protocolo propiamente tal en kine no se puede. Yo soy, por lo menos yo de manera personal, yo creo que hay otros kinesiólogos que sí se basan mucho en protocolos, pero yo por experiencia personal trato de no trabajar mucho con protocolos. Prefiero evaluar al paciente, evaluarlo de manera funcional muchas veces, evaluarlo cómo está haciendo el ejercicio, cómo es la ejecución del ejercicio, la respuesta que tiene la distinta musculatura que se está activando durante el ejercicio, y según eso ir planificando e ir armando una rutina de ejercicio, ya sea en terrenos grandes o en espacios pequeños como puede ser en la casa, pero yo creo que no hay como un protocolo establecido. Yo creo que en Kine hay que arrancarse un poquito de lo que es tan estructurado, tan cuadrado, principalmente porque nosotros tratamos con personas, entonces todas las personas responden distinto, todo cuerpo es distinto, hay algunos que tienen mayor predisposición a trabajar una musculatura, hay lateralidades distintas, cada persona es muy distinta de otra como para establecer un protocolo. Sí, mira, concuerdo totalmente contigo. Oye, gracias Chichi, ¿no? Chichi, por los mensajes. Concuerdo totalmente porque más que protocolo, en cuanto antes de iniciar una actividad física en espacios pequeños, por ejemplo, en cuanto al confinamiento que actualmente lo está afectando, yo sugiero netamente seguir pautas de activación personalizadas. Primero que todo, para hacerme amigo con los entrenadores, seguir lo que dice el entrenador o entrenadora. Eso es lo principal, en este caso, haciéndole lobby a los entrenadores. Y en segundo lugar, Universidad Católica. En segundo lugar, comenzar con un trabajo de activación, de calentamiento y activación, y ojalá sin alguna elongación estática. Eso en cuanto a lo que debemos hacer antes de la actividad física. Pero el principal punto es efectuar un seguimiento a lo que dice su entrenador. Eso es lo principal. Te tengo la última pregunta del día. Y después de esa pregunta comenzamos a despedirnos y a hablar de aquí, en qué trabajamos, dónde te puedo ubicar y cómo podemos trabajar.
última pregunta. Dale. Que pudieras definir el concepto Mulligan y si lo puedo aplicar en este caso de las tendinopatías. Buen tema. Recordad que aquí el concepto Mulligan, ambos manejamos el concepto porque nos formamos en ello. Así claro, hicimos la formación correspondiente. A ver, el concepto Mulligan se basa mucho en el tratar a través del movimiento, ¿ya? Son técnicas de terapia manual en las cuales buscamos fijar una articulación mientras el paciente está realizando una actividad. Ejemplo, una inestabilidad de tobillo, con unas cinchas, ¿cierto? Y con técnicas manuales, sostenemos el tobillo mientras el paciente está generando alguna traslación lateral o anterior. Para mí es bastante cómodo utilizarlo, sobre todo en las tendinopatías, buscando el glade posterior, el glade anterior, y por lo menos me ha traído buenos resultados. Yo creo que es una súper buena formación, es un complemento a la terapia tradicional que hace uno, bastante bueno, y que se enfoca bastante bien en los deportistas, porque finalmente lo que vemos es que el deportista necesita ser tratado en movimiento. Y lo que nos otorga la ventaja del concepto Mulligan en relación a otras técnicas de terapia manual es que su función principal es mantener el movimiento. O sea, con un movimiento activo estamos realizando o corrigiendo el movimiento de una articulación, y eso para mí es muy importante. Sí. Aquí complementando lo que dice Oscar en cuanto a ese tema, dentro de la kinesiología tenemos un montón de herramientas para solucionar la vida de los pacientes y deportistas. Dentro de esta alternativa, nosotros, Oscar y yo, nos formamos en el concepto Mulligan, que, como decía Oscar, son técnicas de movilización, con movimiento, en el cual buscamos estos glades, estos reposicionamientos articulares para buscar con movimiento restaurar la estabilidad del paciente. Esto netamente complementario, técnica manual, a lo que podemos complementar a lo que es la madre de la kinesiología, que es el movimiento y el ejercicio. Claro. Eso en cuanto a técnicas de Mulligan. Mira, sí. En cuanto al para ir cerrando el tema y ya ir despidiéndonos, yo creo que dejé unos 10 tips, pequeñas frases, para que, a ver si tú coincides conmigo, y que lo dijo Jim Cook para que se lleven a sus casas. En cuanto a los mandamientos que llama Jim Cook para mantener en consideración si yo estoy sufriendo una tendinopatía. Primero, lo tengo aquí anotado, el reposo absoluto es perjudicial, o sea, todo lo recupero con movimiento. Bien. En segundo lugar, no prescribir los ejercicios de manera incorrecta, que esto netamente del kinesiólogo, o si yo me genero un autotratamiento. Las bases del tratamiento que no van a ser las terapias invasivas, pero sí se pueden complementar. Evitar las infiltraciones. Eso dice evitar las infiltraciones. Porque podrían ser consideradas que aún que no responden al programa de ejercicio en las infiltraciones. No hay que ignorar el dolor del tendón. Acá se lo dejo aquí como tarea para la gente. No estirar nunca el tendón en ejercicio. No estirar nunca el tendón cuando yo lo tengo lesionado. Y no hacer ningún tipo de manipulación ni masaje en el tendón. Eso dice Jim Cook. Eso es importante porque si ya lo tengo irritado y con dolor, lo irritaría aún más. Lo que hablábamos de antes, que la imagen no condiciona el diagnóstico. La imagen clínica, la resonancia magnética, por ejemplo, generalmente la resonancia. No preocuparse excesivamente porque se puede romper el tendón, porque el tendón no se va a romper en la tendinopatía. Generalmente no pasa eso. Claro. Y lo que decía Oscar, que fue lo último que comentó de antes, que no cortar los tiempos de rehabilitación, que eso solamente lo va a saber el kinesiólogo. Eso en cuanto para cerrar el tema de la tendinopatía. Sí. ¿Dónde te puedo encontrar, Oscar? ¿Dónde te puedo encontrar? Yo trabajo en Clínica Vida Salud, acá en Los Andes.
está ubicada en O'Higgins, número 90, a 2 cuadras de la plaza. Tenemos tratamientos de quine invasiva, de prevención de lesiones. Yo trabajo con 2 colegas más. Trabajamos harto en equipo con 2 quiroprácticos también. Tenemos contacto directo y reuniones clínicas más o menos frecuentes con los traumatólogos que trabajan ahí, con los fisiatras. Es todo un equipo multidisciplinario el que se está desarrollando, que ya llevamos aproximadamente 4 años trabajando juntos y la verdad es que yo creo que la diferencia que podemos hacer con otros equipos de acá de la zona o con otros terapeutas de la zona es que trabajamos en equipo. Entonces, ese es un complemento bastante potente al momento de tener alguna lesión, porque no me estoy viendo solamente con un kinesiólogo, sino que tengo todo un equipo detrás que está apoyando el proceso de rehabilitación. Sí, Así es que súper importante eso. están todos invitados a seguir la cuenta, ¿Cuál a es tu seguir cuenta? ahí, esquine.lascano. Tiene punto Eh, Lascano. Perfecto. que me Lo voy a sigan, anotar. cualquier duda que escriban, no tengo ningún problema. Estuve la cuenta un tiempo botada, pero ya ahora prometo volver. Ahora tengo más tiempo y prometo volver a estar más activo. Sí. ¿Tú, Miguel, cómo estás atendiendo? Yo estoy actualmente en Viña del Mar. Eh, Netamente, yo me dedico a la rehabilitación cardiometabólica, que también la formamos juntos, y a Claro. la rehabilitación deportiva. Esas son mis dos áreas más fuertes, especialmente en corredores, principalmente, ya que también soy uno Claro. de ellos. Y me dedico generalmente a lo clínico y retorno deportivo de la kinesiología. Me pueden encontrar en 13 Norte, entre 1 y medio Oriente, entre 13 y 14 Norte, al lado del Boulevard, en Ya. el centro Ciomet, ¿ya? Actualmente Ciomet se encuentra cerrado, así que no me van a encontrar, pero estamos acá presentes de manera online, con asesoría online. Generalmente estamos ubicados y llevando a cabo este proceso de confinamiento, pero sin dejar de lado a los pacientes. Pronto ya tendremos información para volver. Nos queda 1 minuto 40, Oscar. ¿Te queda algo en el tintero? No, nada. Gracias a ti, Miguel. Tú manejáis mejor esto del online, tenéis más experiencia en esto, así que gracias igual y yo creo que si quedan hartas preguntas pendientes podemos hacer otro más adelante. Sí. La idea de este live es que vamos a estar constantemente haciendo estos tipos de intervenciones para informar, ayudar a la formación e información de deportistas y personas que nos conozcan más nuestra labor. Mira, nos queda 1 minuto. Yo quiero agradecer a la gente que nos escuchó. Este trabajo lo hicimos con dedicación con Oscar, sin ningún interés económico, y esperamos que lo hayan recibido de la mejor manera. Y esperamos que nos den algún tema de idea. Vamos a estar en Instagram hablando, en nuestros dos Instagram, hablando de temas para que nos den ideas, y la próxima semana vamos a aparecer tal vez con otro live más informativo. Así que eso, chiquillos. Llamo Miguel, muchas gracias, que estés bien. Mira, antes que mira, dice el Club Ornamer los pasa una cuenta de reunión para que nos podamos conectar con más tiempo. Así que nos invitaron también. Gracias, chiquillos. Bien, súper. Bueno, chiquillos, Llamo Miguelito. Nos ¿una vemos. foto? Ahí. Cuídate. Cuídense, que estén bien. Bien. Les voy a mandar el link para que puedan verlo por YouTube, este live, y ahí pueden ver las preguntas y respuestas que hicimos. Muchas gracias. Chao, Vale. que estén bien. Chao, Bye. chao.